Te invito a buscar el libro de los Hechos, capítulo 3. Pero mientras va buscando, yo quiero recordarles, hermanos, que el que no vengan los nuevos acá no significa que usted no predique y lleve nuevos al único lugar donde los nuevos sí van a sentirse cómodos, porque allí hay unidad, porque allí hay vida y porque allí hay amor. Hoy, desde lo que voy a enseñar, voy a dar un ultimátum, algunos detalles erráticos que están siendo considerados en los grupos uvas. Hay muchos errores que salen del ego, del Yeser Hará. Hablo de cualquiera de las pastorales. Aún creo que puedo incluir a la pastoral infantil, pero no sería la que más cercana a la exhortación va a estar, sino la pastoral de familia, la pastoral juvenil particularmente. Pero primero vengamos a Hechos capítulo 3. Sé que algunos se están preguntando cómo. Si usted la semana pasada nos dejó en la certeza que íbamos a comenzar a ver el versículo que torció la historia del cristianismo, que está en el libro de los Hechos, desde donde justamente Roma comenzó a poner interpretaciones totalmente paganas, interpretaciones del espíritu de Nimrod, interpretaciones con el engaño de Bilam o Balaam, que llevó a que justamente hoy, 20 siglos después, Sion todavía no haya sido construida. Y sí, voy a reconocer que quedamos nosotros en toda esta porción de Hechos 1, capítulo 1, versículo 12 en adelante, para terminar con la elección de Matisyahu, el reemplazante de Judas. En realidad no es Matías, eso lo explicaré cuando en mis tiempos se lo pueda dar, ya sea desde lo virtual o aquí. Nos quedamos con eso del aposento alto, que no era una casa o un lugar. Sin embargo, hoy eso es lo que se asegura. Esto que van a ver es una noticia, es propiamente ni más ni menos una noticia dada por una página de la Iglesia Católica, obviamente, de una acción que desde el 2001 ya, 2011 y muy especialmente 2014, se está cada vez más presionando. ¿Cuál acción? La de que el Monte Sión, o lo que se le llama hoy Monte Sión, quede en realidad en manos de la Iglesia de Roma. Y esto que está hoy en propiedad del Estado de Israel y sus ejecutivos políticos es todo un tema. Hermanos, esta semana estamos por empezar a ver el cumplimiento de, primero, muchas profecías de las Sagradas Escrituras. Pero lo que más me asusta es que nuestro presidente ha esta semana citado asesores esotéricos para que, esto no va a salir en las noticias obviamente, para que le den más detalles de un supuesto profeta argentino que todo lo profetizó con dibujitos, Parravicini, ¿sí? Hasta hay libros de él ahora. Porque él se ha dado cuenta, él se hace llamar el hombre gris. Es un personaje que Parravicini anuncia que gobernaría Argentina, que vendría una hecatombe cuando estuviera él. Y bueno, a lo que voy es que él está haciendo que esas profecías se cumplan rápidamente, pero quiere que sea a favor de él. Y está pidiendo mucha ayuda de todo el esoterismo cabalista del Lubavitch y de la secta de Lubavitch, que sigue que directamente es magia cabalística, muy metida en el tema de rapto de personas y cosas que ustedes ya saben. No puedo hablar mucho aquí. Paralelamente se está dando que desde Roma a este lugar que se le llama el Monte Sión, hoy se le llama Monte Sión, ya vimos que Monte Sión se le aplica a todo Jerusalén, lo vamos a volver a ver, pero está ocurriendo esto y yo quiero, por favor, si pueden a los niños mantenerlos quietos, está bien, que no se distraigan y miren con mucha atención estas noticias que van a continuación a considerar. Es una noticia corta, pero por favor con el corazón la miramos. Gracias. Estamos en el cenáculo de Jerusalén, donde los cristianos han venerado desde los primeros siglos el lugar en el que Jesús instituyó la Eucaristía. Aquí transformó el pan y el vino en su cuerpo y sangre y dijo a los apóstoles: haced esto en memoria mía. Pero el cenáculo está ligado también a otros momentos históricos, como la primera aparición de Jesús a los apóstoles o la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Desde aquí comenzó la evangelización de los apóstoles tras la venida del Espíritu Santo. Lo que se ve no es la habitación original. El lugar fue reconstruido varias veces a lo largo de la historia. Lo que afirma la tradición es que estaba en este lugar. Efectivamente, hoy ya no es ni siquiera una iglesia. Lo que vemos son los restos de una iglesia construida por los cruzados en el siglo XII. En el año 1333, los reyes de Nápoles compraron el cenáculo al sultán de Egipto
y lo regalaron a los franciscanos, quienes construyeron allí su primer convento en Tierra Santa. En el año 1523, tropas otomanas expulsaron a los franciscanos del cenáculo. Desde entonces, los cristianos luchan por recuperar la propiedad. Con la proclamación del Estado de Israel en 1948, miles de árabes fueron obligados a abandonar sus casas, como otras propiedades de palestinos que habían abandonado el país. También el gobierno confiscó el cenáculo según la legislación de propiedad de ausentes. Desde entonces, el gobierno israelí lo mantiene abierto para turistas y peregrinos, pero no permite que se celebre la misa, excepto en circunstancias extraordinarias, como la visita de Juan Pablo II en el año 2000. It would be a gesture. La devolución de este lugar a la comunidad cristiana sería un gesto de paz y de aprecio mutuo. También Benedicto XVI lo visitó durante su viaje a Tierra Santa. Allí rezó por la unidad de todos los cristianos y pidió ayudas para que los cristianos de Tierra Santa no se vean obligados a abandonar la tierra de Jesús. Si se han dado cuenta, este documental, por sobre todo nos puso en una cosmovisión. Hay otro documental que no quiero pasarlo. Decía que hay otro documental que tiene aún más noticias, en donde involucra al Papa actual, nuestro querido compatriota y ocupa del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio. Pero todo apunta a que usted se dé cuenta que a ese lugar, que se le llama cenáculo, hoy se lo conoce como el Monte de Sión. En realidad no es solo el Monte de Sión, es todo un acomodo político, histórico, entre tres religiones monoteístas. Usted escuchó algo de la historia. Por un lado Roma, representando a la religión monoteísta del cristianismo. Por otro lado, obviamente, la cultura árabe, la cultura musulmana, representando a la religión del Islam, así se llama su religión. Y por supuesto la Casa de Judá, desde 1948, representando no a los judíos, sino al Estado de Israel. Para la Casa de Judá, y desde allí voy a partir, allí donde está el cenáculo, supuestamente está la tumba del rey David. Para el Shabbat que viene yo le voy a explicar que no está allí la tumba del rey David, pero ante estas creencias arqueológicas y supuestamente tradicionales, Roma quiere que eso sea su territorio, porque entienden que si el Papa es el vicario de Cristo, si logran que el Papa Juan Pablo II, Ratzinger pisó pero no hizo misa, y Francisco en el 2014, lo que quieren es que cuando esté en su propiedad se pueda decir que la Sion ha sido restaurada, porque ya aquel que representa a Cristo está dominando desde donde está la tumba de David. Quiero saber si ahí me expliqué. Sé que a veces tanta data puede aburrirlos. ¿He sido claro? ¿Les interesa que avance? Bien, entonces no puedo ir a la continuidad que traía si no les explico qué es esto de lo que veía Pedro, especialmente Pedro y los 12 apóstoles o 11 que con él estaban, incluso a Matías o Matías-Yahu, que es el que va a reemplazar a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque me parece que tanto aquí como para la congregación de Madariaga, para los hermanos de Chile y cualquiera que esté viendo, es honesto de mi parte decirles que no tenemos que ir apurándonos con el libro de los Hechos, sino más bien acelerándonos en entender el para qué está este movimiento del cual hoy somos parte. ¿Por qué eres parte del camino? ¿Por qué vos y yo configuramos esta reforma? La voy a poner entre comillas porque no estamos reformando nada, sino que estamos continuando la edificación que empezó a hacer el maestro, porque como lo dijo el pastor Daniel, si hay algo que salió de la Hastará muy fuerte, es que el Eterno a Jerusalén jamás la ha abandonado. ¿Alguien más dice amén? La promesa es que Jerusalén nunca será abandonada, porque Jerusalén es el portal por donde todas las cosas que habitan en los cielos invisibles pueden bajar sin dañar al mundo visible y distribuirse en forma equitativa, con equidad, por todo el planeta, sin dañar a las naciones y a los habitantes de eso. En realidad eso ya pasó. Eso pasó cuando allí, en el Monte Sión, llámese así a toda Jerusalén, nuestro amado Maestro entregó su vida voluntariamente y derramando su sangre en propiciación y expiación por nosotros, después de 3 días y 3 noches se levantó de entre los muertos. Gracias. Es lo que confesamos.
Entonces nos vamos a tener que ir a Hechos 3, porque Hechos 3 realmente es el núcleo de lo que estas primeras comunidades, especialmente, atención, las pautas o lineamientos petrinos, diga lo petrino. Lo digo porque conocemos al apóstol más como Pedro, que es el nombre latino, que como Kefas. Pero yo quiero ir a los nombres hebreos, ¿verdad? Kefas. Pero en la historia, en la teología, en la interpretación de la historia, se le llama lineamiento petrino a lo que desde Pedro, junto con los otros 11, bajaba a estas primeras comunidades. Atención, los primeros 12 capítulos de Hechos tienen que ver con esto que Pedro va a hablar. Hechos capítulo 3, ¿lo tienen? Bueno, voy a comenzar a leer y ya les digo bien desde dónde, porque como vamos a volver y ustedes ya se está trabajando para que lo puedan considerar en los grupos UBA, usted mira desde el 1 al 10 y hay un milagro que hoy no lo voy a hablar. ¿Qué pasa en esa historia, en ese contexto histórico? Una mano nomás que me pueda decir. ¿Bien? Grítelo, Pastor Moisés, porque hoy parece que nadie va a correr con el micrófono. Está ahí, claro, la sanación de un cojo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes son conscientes, ese cojo está allí pidiendo limosna ¿desde qué edad aproximadamente? Desde su nacimiento, toda su vida. ¿Cuántos años? 40 o 42 años. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Está fuera del templo, no puede ingresar al templo, porque la Torá tenía prohibido que el templo fuera visitado por gente con defectos físicos. ¿Aló? Bien. Por lo tanto, ustedes ya están notando que estas dos personas que están haciendo este milagro, Pedro y Juan, no lo hacen al estilo Carlos Anacondia. Usted se ríe, pero a nosotros los evangélicos nos han presentado los milagros del libro de Hechos desde la imitación de este ministerio bendito que tuvo alguna vez Carlos Anacondia y que hoy ya no tiene, porque las campañas que él hace ya no son las que yo conocí. Yo realmente vi el poder en esas campañas. Pero nos hacen creer que eso es lo que tenemos que buscar y no. Tenemos que buscar otra cosa. Cuando el libro de los Hechos se escribe, lo que se está escribiendo es la buena noticia que el Espíritu Santo en su poder va a hacer con esos hombres y con todas las comunidades que esos hombres comiencen a abrir, porque son emisarios, son sheliahim, emisarios, representantes enviados, apóstoles, que no tienen nada que ver con lo que ustedes vieron ahí en el documental, el nacimiento del sacerdocio apostólico, la iglesia católica, no. Son hombres que no tienen que hacer nacer nada. Lo que tienen que lograr es la restauración de algo que desde hace siglos el Eterno, desde el rey David, se había asegurado. Y el templo es la representación de aquello que el rey David soñó y vio. Su hijo Salomón logró. Pero luego del exilio de Babilonia, donde ya no hay 12 tribus asistiendo a ese templo, se reconstruye en la época de Esdras el escriba. Y viene Herodes, un edumeo, edomita, lo hace mucho mejor. Pero no era el templo que tenía lo que más anhelaba Israel. Diga detrás de mí, la Shekinah. Es decir, la presencia divina. Vamos al versículo número 11, porque aquí comienza a predicar el apóstol Pedro. El emisario, el Sheliach Kefas, va a hablar. ¿Pueden seguirme? Maestra, le pido que venga y lea para yo, al menos en esto, a mi garganta salvarla. Ayúdenla, por favor, siervos. Desde el 11 la maestra va a leer y le voy a pedir a ella, especialmente, atenta maestra, que en el 21 se detenga y lo vuelva a repetir. Entonces, es chiquita la letra esta, pero si le conviene, la lee. Entonces, desde el 11 hasta el 21, pero el 21 léalo 2 veces. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, se ha glorificado en su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis
y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros sabéis, veis y conocéis, le han confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua Mashiach, que os fue antes anunciado, a quien, de cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Repito, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muchas gracias. Mientras usted vuelve a ver el versículo 21, gracias, yo le voy a leer esto desde esta versión. A quien el cielo debe recibir y retener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de las cuales Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Si querés, en un lado podés poner recibir y retener. ¿Por qué se demora el Mashiach? Porque está siendo retenido. ¿A causa de qué? ¿Lo notan? El apóstol Pedro dice, hasta que venga la restauración de todas las cosas. Ahora, la palabra restauración aquí implica lo que antes ha dicho, una teshuvá, es decir, un retorno, pero un retorno a la condición original de un colectivo. Es decir, un retorno al diseño normal desde donde partió ese colectivo, esa masa crítica, aquel Israel que a los pies del monte Sinaí, después de salir de Misraín, como dijo el pastor, y yo lo creo, por mano fuerte y brazo extendido de Yahvé, gracias, que menos mal que algunos también lo creen, ese Israel, a lo largo de los siglos, y como vimos el pastor, se había perdido en el sentido. Yo no puedo seguir explicándote hechos si no nos damos cuenta de lo que dije la primera vez, no aquí, sino desde el aula virtual, y si no lo has visto, por favor, considéralo. Si no tenemos en cuenta que este libro siempre fue conflictivo, especialmente desde el siglo II en adelante, porque en realidad el libro de los Hechos es, primero, el perfecto puente para entender las epístolas y aún el libro de Apocalipsis, desde los evangelios. O sea, nunca vas a entender las epístolas y o Apocalipsis si no lees los evangelios, pero los evangelios nunca van a ser bien entendidos si al libro de los Hechos no lo conoces. Pero hay algo mejor y mayor. El libro de los Hechos no es solo puente entre los evangelios y las epístolas. El libro de los Hechos es el perfecto puente para captar la Torá, los profetas y los escritos en la perspectiva de lo mesiánico. Es decir, de un movimiento que comenzó desde que Mashiach, a quien yo confieso en ese nombre, Yeshua, ofreció voluntariamente su vida en un Pesaj y como cordero de Pesaj no abrió su boca y después de 3 días con sus 3 noches, yo digo amén a eso, se levantó de entre los muertos. Por esto que estoy diciendo, vemos que el apóstol Pedro cita en su sermón, y lo vamos a ver después cuando volvamos hacia atrás y veamos el famoso discurso del día de Shavuot, cita a los profetas. ¿Lo notaron?
Entonces, ¿cómo seguir hacia adelante hablando de cosas que no tienen que ver con la base del deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? La restauración de todas las cosas. ¿Cuál es el deseo de Dios? La palabra original que sale aquí es aquello que vuelve a ser perfecto en su intención. Es decir, la restauración de algo que perdió su movimiento esencial. Ahora, está diciendo Pedro, ¿de qué predicción está hablando? Cuando Pedro da este supuesto segundo sermón delante del público, digo supuesto porque de acuerdo al relato no hay previamente otro sino el del día de Shavuot. ¿Está bien? Tengan en cuenta que aquí se van a convertir 5,000 varones, algo que es más que cantidad real, muy lleno de sodot, de secretos, pero para adelante lo vamos a explicar. Cuando él predica, decía este segundo sermón, recuerden que este es el evangelio lo que él está predicando, ¿sí o no? Él está dando buenas noticias. Y le dice a su audiencia algo que está en el 19, lo propio del movimiento, o movimiento mesiánico. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Alguien lo acaba de escuchar? Habla de hacer teshuvá, retornar, pero por sobre todo cambiar la manera de pensar. Porque si es por teshuvá, el movimiento del arrepentimiento ya había comenzado con Yeshua o con alguien previo a él. Con Juan el Inmersor, perfecto, con Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, para la gente que nos mira por la transmisión del stream. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, si quiere la nota, ¿cuáles son los tiempos de restauración? Porque aquí, si ya había comenzado con Juan el movimiento de hacer teshuvá, que nosotros en la próxima luna nos tenemos que concentrar qué es teshuvá. Nosotros hasta ahora en la transición lo hemos hecho desde la explicación de los sabios judíos, pero desde hoy lo vamos a hacer de la explicación de estos sabios judíos, Kefas y Pablo. Porque para Kefas y Pablo no es solamente la cosa de regresar a la Torá desde la casa de Judá o desde la reforma de Esdras, es regresar al diseño original del Shavuot primero que existió cuando nuestros ancestros salieron de Misraín. ¿Quién dice amén? Así que preguntémonos de nuevo cuáles son los tiempos de restauración. Se limitan a eventos que están hacia el futuro nuestro, justo cuando sea la segunda venida, como perdón. Por si no lo sabías, así lo enseñan los expertos en escatología de las iglesias cristianas evangélicas más conservadoras. Cuando yo aprendí este mensaje, me lo enseñaron, aplicaba que el tiempo de restauración era hacia el futuro. Y cuando por mi sabiduría y por mi movimiento profético o el movimiento profético del Señor en mí, me empiezan a invitar a los congresos de este movimiento llamado Apostolitis, espantoso por cierto. Justamente dije que era espantoso porque los que estaban allí aseguraban que venía Yeshua simplemente porque a partir de este movimiento aparecían los apóstoles. Para ellos, nombrar apóstoles era la señal de que era restaurada la iglesia. No es que lo inventaran de ahí, eso viene de un movimiento yanquilandisco, de Yanquilandia, de un tal Peter Wagner, por si no lo saben. Peter Wagner, ¿no? El de la guerra espiritual. Sí. Me tragué todos los libros de él, así que puedo casi no recitarlos de memoria, pero sé todo lo que le enseñaba. Hoy te puedo decir que no son cosas hacia el futuro, como la iglesia evangélica lo cree. Esto abarca la primera venida de Mashiach, por eso hablaba el Señor que el pastor Daniel me preparó. Y desde la primera venida de Mashiach como Mashiach ben Yosef, todo el periodo hasta la segunda venida de él, la venida final como Mashiach ben David. La palabra restauración, para el que leía en el griego, ya estaba en ese momento hecho. Recuerden que esto se escribe por el año 62 o 63. Para la gente que leía este tomo, especialmente para este sumo sacerdote Teofilos, el regreso de Yeshua estaba a venir. ¿Por qué? Atención. Porque en el siglo I, de tal manera se había esparcido la noticia la buena nueva, ¿no? el evangelio, está bien, la Sorá, como dicen los que hablan hebreo, pero en realidad evangelión es mejor, que no había parte del mundo que no hubiese sido alcanzada. Había traspasado las fronteras de la India, de Persia, se había llegado a los lugares que hoy, esos países raros que después que la Unión Soviética cayó, se parecen al nombre de Afganistán, bueno, a todos esos lugares se había llegado. Hay evidencias de ello. En casi todo desde el movimiento de estos 12 apóstoles. Así que seguro que en el siglo I venía. El problema no estuvo en el siglo I. El problema estuvo desde el siglo II, cuando ya les conté en la primera vez que le hablé, en el prólogo diría Andrea,
Marción dijo que había que sacar el libro de los Hechos, que había que sacar todo el Antiguo Testamento, que eso se llamaba Antiguo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios verdadero, que era un eón, que era un Dios malo, porque pues fíjese, él decía, si no dejaba entrar ni a los cojos al templo, ¿qué Dios de amor hay ahí? De verdad, de verdad. Quiero saber si me voy explicando, lo van captando. Ok. Les voy a decir algo que dice un famoso teólogo, cristiano él, pero me pareció interesante llegar a esta cita. Cualquiera que leyese el griego de aquel tiempo entendía que el proceso de restauración ya estaba en marcha en aquel siglo y que el regreso de Jesús, pues en la cita, ¿verdad?, marcaba el clímax y la dramática conclusión de ese tiempo. Establecimiento o cumplimiento está igualmente bien documentado y tiene un buen sentido en todo el contexto actual, en referencia a que en ese momento el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento ya estaban en perfecta marcha. O sea que hace 20 siglos atrás tendría que haber llegado Yeshua. Cierro la cita de Bruce y me voy a lo mío. Pedro dice, y todos los profetas, vamos al 24, mire, lo leo. Y todos los profetas, ¿desde quién? ¿Desde quién? Desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. También han predicho lo que en estos días se está cumpliendo. O sea, que lo esperado desde Samuel, y Samuel es el que ungió ¿a quién? Antes de David, ¿a quién? A Saúl, de Benjamín, ¿verdad? Tenga en cuenta eso. Porque hay otro Saúl que nos va a aparecer después en el capítulo 13, ¿sí o no? ¿Y de qué tribu era ese Saúl? De Benjamín. Pero tenía ciudadanía romana desde que había nacido. Algo muy extraño, porque nadie adquiría ciudadanía romana desde el nacimiento. Por eso se hacía llamar Pablo. No es pecado decir el apóstol Pablo, es más correcto que decir Saúl. Pero volvamos ahí. Desde Samuel se había predicho los días que se estaban viviendo y por lo cual este milagro era una señal del cumplimiento. Repito, bórrate de la cabeza que este milagro tenga que ver con las campañas de Carlos Anacondia, de Cash Luna, Noches de Gloria. Al reunirnos en su nombre, prometió estar aquí. Claudio Freyson, Benny Hinn o milagreros semejantes. Los respeto, cada uno en lo suyo, pero nosotros ahora estamos en lo nuestro, en la tarea de restaurar Sion. ¿Y qué es restaurar Sion? Lo que dice acá, que ya no se ha retenido el maestro, que lo que se predijo y se estaba cumpliendo en el siglo I, especialmente en Jerusalén, y desde Jerusalén iba a ir a toda Judea, y desde Judea a las comunidades étnicas judías de Samaria, y desde ese movimiento allí continuar hasta lo último de la tierra, en donde no buscaban a los gentiles, sino buscaban a la misma etnia, la casa de Efraín. Entonces aquí sale una profecía. Aquí Pedro está hablando de una profecía. Y ahí es donde yo te quiero llevar a lo que la semana pasada te leí. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Hermanos, varones presentes, mujeres presentes, cualquiera que está aquí o desde la transmisión, en el diferido, líderes de mi ministerio, apéguense a estas enseñanzas y si es necesario frenarse y volver atrás, vuélvanse atrás. No nos aceleremos porque yo cada semana le digo, esta semana leemos de acá hasta acá. No estamos obligados a enseñar cosas que a lo mejor las estamos haciendo desde el cumplimiento de una dinámica sin el fundamento de esa dinámica. Les leí la vez pasada lo que 1 Pedro 2.6 dice. ¿Lo tienen? 1 Pedro 2.6. Pues esto se encuentra escrito, pues esto se encuentra en la Escritura, dice en realidad la Reina Valera, ¿verdad? Ah, bien, pues estoy leyendo la América, está bien. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él jamás será avergonzado. Voy a otra cita no, a otra versión. Porque está bien contenido en la Escritura. Miren, estoy poniendo en Sion. ¿Dónde la está poniendo? Antes me olvidé de leer el Sion o le leí. Ah, bien. Una piedra escogida, una piedra angular de fundamento preciosa. Y escuchen cómo lo voy a leer en esta versión. Y el que descanse su fe en esa piedra, de ninguna manera sufrirá desilusión alguna. Los cristianos en nuestros días
si tienen una característica, aunque vayan mañana domingo a sus iglesias, es que están desilusionados porque no tienen fundamento de su fe. Porque su fe se basa en mensajes efervescentes. Yo ya no los aguanto, pero Dios me ha dado el deber de escucharlo casi todos los domingos. Y no hay uno de los más famosos a los menos famosos que no esté dando mensajes de efervescencia. Ayer venía, después de buscar al pastor Moisés y su hijo para hacer Shabbat, escuchando a un famoso supuesto doctor en teología, no lo es, senador que dejó en vergüenza a la iglesia evangélica, senador provincial, que ahora ha abierto la Universidad del Reino, donde desde tu casa podés cada año graduarte como doctor en teología igual que él. Decía Liza Minnelli, la guita hace al mundo girar. Pero para no hablar de él, escuchándolo a él, lo único que escuché es fuerza, prosperidad, no sé cuántas cosas. Y desde él, lo pongo porque ayer fue la gota que en la semana rebasó el vaso, pero en todos lados, la gente que va mañana está con desilusión porque no tiene dónde apoyar su fe. Se perdió el fundamento. Todos los que se dicen cristianos en nuestros días tienden a entender, por favor, que aquí hay algunos de esos, porque todavía tengo evangélicos aquí, que la salvación que Dios ofrece en Cristo, como dicen, solamente es en términos individuales. Alguien que diga, ahí así puedo seguir. O sea, les han hecho creer que hay que ver la obra de Cristo, pero solamente relacionado con mi salvación, para perdonar mis pecados. Vamos a decir la verdad, ¿es cierto esto, sí o no? Pero no es completamente cierto. Porque la redención que el Eterno promete es primordialmente para un colectivo, su pueblo. Y desde su pueblo, los individuos que aceptando a este Mashiach configuren el remanente que a su pueblo de 12 tribus los gobernará. Cuando el Mashiach a las dos casas las haga una sola. Gracias por el amén. Dice el apóstol Pedro acá, en su primera carta, que esto es de acuerdo a un texto de un profeta. Sí, seguramente tiene referencia. No vamos a ir a Isaías 28, 16. Vamos a ver por qué Pedro habla de esto. Isaías 28, 16. Mientras usted lo busca, permítame un ratito mi manzanilla. La voy a tomar toda y te pido otra más, bien calentita. Ponele un poquito más de miel, aunque mi médico no me ve, así que no coma miel. Y voy advirtiendo. Para los hermanos que empiezan, ¿cómo que no puede comer miel? ¿Cómo que no puede comer eso? ¿Cómo que? Mire, hermano, antes que me haga la pregunta, usted dígame con qué médico se está haciendo tratar usted y yo le explico por qué mi médico dice eso. Pero si usted me va a andar preguntando, ¿cómo que no puede comer eso? Porque usted sí lo puede comer, es porque creo que no está bajo un médico, ¿está bien? Entonces déjeme tranquilo con mi forma de comer hoy. Lo que hemos aprendido hoy, yo le estoy sacando luz a cada comida que dushá y me ha cambiado la vida, hermano, ¿está bien? ¿Encontró Isaías 28, 16? Levante la mano el que dijo amén y por favor, ¿quién va a correr? Bueno, ¿quién lo va a leer de todas las manos ahí, de atrás? Alguien de atrás porque Kevin está un poquito fuera de forma hoy día. Ahí verá, tenías a Pablo cerca, Kevin, no lo viste. Dale, a la pastora Nancy. Bien, caminaste un poquito más, dale. Por tanto, Adonai, Yahvé dice así. Para, vamos de nuevo. Isaías 28, 16, creo que todos lo han encontrado. Pastora, de nuevo. Por tanto, Adonai, Yahvé dice así. He aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra. Ajá. Piedra probada, escogida, angular, preciosa, ajá, de cimiento estable. El que cree en él de ningún modo será avergonzado. Ajá. Isaías. Perdón, sabía que venía este momento. No voy a forzar mucho mi garganta. Lo que tengo planeado lo voy a hacer ya cortito. Isaías, como un poco nos ha adelantado ya el pastor Daniel, creo que ya cada año en la Hastara vamos aprendiendo, es un profeta que particularmente se levanta con un mensaje allá por el siglo 8 antes de nuestra era común. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Vamos a mirar esto de Isaías 28, porque en realidad, si usted ve el contexto, Isaías 28 es una profecía contra lo que allí se llama los borrachos de Efraín. Diga conmigo, los borrachos de Efraín. Diga conmigo, los ebrios de Efraín. Mira el versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Ahora, Isaías, si bien está hablando en la época que todavía
la casa de Efraín, es decir, el reino de Israel, no ha sido llevado en deportación, no ha sido exiliado, siglo 8 es donde va a ser exiliado. Isaías cuando está diciendo esto está a unos 15 o 20 años, donde justamente la casa de Israel, las 10 tribus del norte, van a ser llevadas. Pero atención, mi pueblo amado, esta expresión que él usa hacia los borrachos de Efraín, expresión que le amplía un poquito, se le aplica a los líderes de Efraín, especialmente a los descendientes de la casa de Aarón, que oficiaban de sacerdotes en la ciudad de Dan, en la ciudad de Samaria, a través de los 2 becerros de oro que Jeroboam había levantado. Y por supuesto también a la tribu de Leví, los levitas que estando en las regiones del norte, junto con esos sacerdotes, servían a dioses falsos. Quiero saber si esa parte la entienden. Pero, o sin embargo, o además, Isaías esto que está diciendo de los que están en el norte, no se lo está diciendo a los del norte solamente, porque no ha ido con su profecía al norte. Dios no lo ha llamado a profetizar al norte. Va a hablar a las tribus del norte, pero su misión primordial es decirle a la casa de Judá que cuando los del norte reciban el castigo, ellos no son menos que aquellos por compartir el mismo linaje y por lo tanto la misma tendencia errática que tenían, que era el estar divididos por odios infundados. Entonces, ay de la corona de la soberbia desde la casa de Efraín, los ebrios, borrachos de Efraín. Isaías 7:9, por favor. Isaías 7:9. Repito, profeta Isaías capítulo 7, verso 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. O sea, está aplicado a los del norte, pero muchos de los que estaban en el sur tenían la misma costumbre o actitud que los del norte. Es más, una de las cosas que vamos a ver es que después que ellos son exiliados, esta expresión, los borrachos, los ebrios de Efraín, se empieza a aplicar desde el pueblo, desde el pueblo hacia los corruptos sacerdotes que el propio Isaías está denunciando. Y recuerden conmigo, Isaías es descendiente de Aarón porque pertenece a la casa sacerdotal. ¿Me van siguiendo? Ahora, quizás me adelante un poco. En Hechos 2, ¿no aparece en algún momento desde el pueblo que ha ido al templo la expresión, estos están ebrios? O sea, en la época que Yeshua aparece, ¿quiénes estaban ebrios en Jerusalén? ¿Los discípulos eran ebrios de Efraín de verdad? Juan José, rápido. ¿A quiénes se aplicaría en la época de Yeshua la expresión ebrios de Efraín desde el pueblo? Pensando en Isaías, porque Isaías se lo aplicaba a alguien. A los líderes. A los líderes. Particularmente, ¿cuáles? De la secta en la época de Yeshua. De los saduceos. Los saduceos. Quiere decir que en la época de Yeshua, el pueblo que venía especialmente de afuera, la gente de otras naciones, venía a cumplir su mandamiento, misbah, de hacer fiesta. Quiero saber si hasta ahí me entienden. Pero no confiaban en los saduceos, los sacerdotes, porque sabían que estaban viviendo lo que Isaías había anunciado. ¿Alguien puede ver por qué Pedro da este sermón? Ellos saben que van a Jerusalén, que está contaminada por los borrachos de Efraín. Título que Isaías, con toda razón de ser, porque él era sacerdote, le aplicaba a los sacerdotes de su época. Título que desde el espíritu de Isaías, todo el pueblo de Israel, especialmente los judíos de las naciones, le aplicaban a los saduceos que estaban en el templo. Veo que los estoy aburriendo porque he visto 7 bostezos. ¿Puedo seguir? Porque no tengo problema. Es importante porque si no la explicación de Carlos le salió así, automática, porque nos lo han hecho ver solo en Hechos 2, pero no en el contexto. Yo no lo juzgo a él, al contrario me ayuda a su respuesta errada, porque esa es la respuesta de cualquiera que no se anima a responder, porque nos hicieron mirar como que a ellos le están llamando borrachos porque decían, Rambo, saca la bazooka, quita la rama seca, quita la manga, rica la fanacoa, qué sé yo que decían. Porque hablar en lengua es estar borracho en el espíritu. No.
Ellos aplican eso porque están en el templo y dicen, estos están tan corruptos como los saduceos. Y Pedro se levanta y le dice, no, primer sermón, no somos de los borrachos de Efraín. Me adelanté, volvamos acá. Por eso en el segundo sermón, Pedro dice, miren, dejen de creer que nosotros somos los capaces de hacer esto. Ya vendrá en el siglo XX Carlos Anacondia, pero por ahora nosotros estamos reparando y reconstruyendo, restaurando la verdadera Sion. Cuando Isaías habla allí en Judá, 8 siglos antes de que Pedro hable, en el norte hay un profeta llamado Amós. Ese sí está en el norte. Y junto casi con Amós aparece Oseas. Y los dos profetas van a decir que a causa de los borrachos de Efraín, el reino del norte va a ser enviado al exilio porque no están guiando al pueblo hacia la restauración de lo que David consiguió, el portal llamado Sion. No están guiando al pueblo a que se organice, a hacer un movimiento que lleva a que ese reino o nación llamada Israel se convierta en un reinado de sacerdotes, un Malhun Kohanim. Porque cuando hay un reinado de sacerdotes, recién entonces podemos entender que existe el Malhun Elohim. Malhut Elohim significa el reino de Dios. Lo que empieza el profeta Yohanan, el sumergidor, y que desarrolla nuestro amado apóstol en la fe, nuestro bendito Sheliach, el Ribi Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Va a expandirse por las naciones. Y esta gente está cumpliendo rápidamente las profecías. Porque no tienen mente contaminada. Porque lo que los saduceos hacían a ellos como a los que estaban afuera no los ha afectado. Porque desde Yeshua y en este movimiento, donde ya quizás han pasado varios meses desde el Pentecostés, lo que está aconteciendo es que esas comunidades están agarrando la Torá, los profetas, los escritos, la Tanaj, lo que mal se llama por causa de Marción, Antiguo Testamento, y están diciendo, todo esto hablaba de estos días, ya vino como Mashiach ben Yosef, lo que queda es Mashiach ben David, pero mire, por medio de nosotros se está cumpliendo, esto ya está siendo retenido, pero ya viene. Lo que pasa es que se metió Marción, y con Marción los gnósticos, y con los gnósticos se metió Constantino, y los corruptos borrachos de Efraín, que en el siglo IV como obispos habitaban en Roma. Y desde entonces apareció en vez de un movimiento mesiánico, una religión conocida como el cristianismo católico, que se convirtió en el catolicismo romano. Y desde ahí hasta ahora, las hijas que salieron de ella, contaminadas, lo único que han hecho es tener adormecido las almas de todos los que quizás ya no están entre los vivos, y también de nosotros, que al igual que ellos estuvimos muertos en la ignorancia, y estar muertos en la ignorancia también es estar muertos en delitos y pecados. En Isaías 28 es claro que el Eterno está airado con los efraínitas, pero ese enojo, esa ira también está encendida contra la casa de Judá. Por lo único que todavía le da un tiempo a la casa de Judá es que la casa de Judá ha mantenido a Sión protegida. La casa de Judá no ha llevado ídolos todavía al monte de Sión, aunque después Ezequiel dice que sí, ¿se acuerdan? Ezequiel, que ya está deportado, dice que hasta a Tamuz y a los astros adoraban. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Efraín se acomodaba, me voy a venir para allá que se fue. Se acomodaba al confort material. ¿Saben cuál es el inicio de una borrachera espiritual? Cuando vos crees que todo lo que tenés es gracias a tu esfuerzo. Por favor, alguien que busque Amós capítulo 6. ¿Quién lo puede leer? Levante la mano. De atrás ya hay varios voluntarios. Alguien, Kevin, que tiene el micrófono ahora. Vos, el que lo tenga. Ahí la Andrea. Andrea, te pido que el capítulo 6 de Amós, capítulo 6, leas desde el verso 4 al 6. Voy a repetir para que todos busquen. Amós 6, capítulo 6, verso 4 al 6. ¿Puede leer, Andrea? Pregunto. Dale, entonces. Duermen. Ahora se escucha bien, ¿eh? Sí, dale. Duermen en camas de marfil. Sí, hasta ahí. ¿Alguien descubrió si estaban en pobreza o en riqueza los del norte? Estaban en mucha riqueza. ¿De qué eran sus camas? Está hablando de el liderazgo,
los sacerdotes, los reyes de Samaria, los nobles de Samaria, el linaje alto de Samaria, llegaba a tener camas de marfil. Levante la mano todos los que aquí duermen en camas de marfil. Imagínense. Yo no sé si alguno de los ricos de este tiempo duermen en camas de marfil, pero aquí era una gran cantidad de gente. ¿En dónde habían entrado? En lo que pone de advertencia. Porque ahí lo leyeron. Amós dice, no vaya a ser que cuando crezca tu ganado, compres propiedades. ¿Se acuerdan eso? Digas en tu corazón todo esto. Vamos. Lo he conseguido, voy a parafrasear, gracias a mi propio esfuerzo, a mis propias fuerzas, ¿sí? Cuidado, porque el éxito para hacer riquezas te lo ha dado Dios. Pero evidentemente los de Judá también estaban en esa. Por eso el amor de Dios a los del norte, Amós y Oseas les va a decir, no sigan adulterando, porque el materialismo que tiene a mí me ofende. El problema no son los becerros de oro, el problema es el amor del oro que ustedes tienen, el amor al dinero que le tienen, separa sus vidas del amor que a mí me deberían tener. ¿Escucharon la anécdota que conté esta mañana en la historia del Tesoro de Estados Unidos? Los billetes dicen, en Dios confiamos. Las monedas emitidas en 1922 tenían que decir lo mismo de los billetes. Pero la palabra Dios, en inglés God, G-O-D, ellos se equivocaron en la impresión, en el sello, y le agregaron una L, G-O-L-D, gold, oro. En el oro confiamos. Y no es un acto fallido, hermano. Por eso lo que se viene en Estados Unidos es muy fuerte. Aunque gane Tamara o gane Trump, ninguno de los dos partidos que siempre se han repartido la embriaguez de las riquezas va a lograr hacer que Estados Unidos no caiga en la pobreza que está por caer. Que ya está. Isaías 28 nos lleva a esto. De repente el profeta Amós, y Pastor Daniel también lo recalcó recién en su mensaje, habla de cuidado. ¿Sabes cómo se reconoce que todo ese bienestar material te viene de mí? Cuando te pones a servir a los desamparados. Cuando practicas las mishpatim. Porque recuerdan que el becerro de oro salió cuando Moisés estaba esperando las tablas y ellos en esos 40 días tenían que leer, estudiar, meditar, aprender las mishpatim. Pero en vez de hacer eso, no sé qué estaban haciendo. Comían maná, dormían la siesta, comían maná, dormían la siesta, comían maná, dormían la siesta. Y cuando vos te acostumbras a comer maná y no pensar qué es el maná era poder de ángeles con ustedes. El maná pertenece a la zona llamada el tercer cielo. De los 7 cielos que hay, el tercer cielo, donde los ángeles trabajan para que uno tenga, si tiene de fuente de providencia a Dios, uno nunca tenga miedo de que le falte parnasá. Hay tal balance económico que hay parnasá, porque Dios está interesado en que tengas sustento, balance económico. Porque cuando un hijo de Dios tiene balance económico, como lo dije esta mañana y lo repito, puede cumplir tranquilamente o calmadamente la misbah. Decirle al lado, ¿estás bien económicamente? Cumplís bien los mandamientos. Pero cuando cumplís bien los mandamientos, ¿sabes qué viene? Abundancia. Pero cuando venga la riqueza, no seas un borracho de Efraín. No seas alguien que compra confort y no trae. Me daba pena, menos mal que no me han dado el nombre. Pero cuidado, porque últimamente le ando preguntando a Dios y no desacierta los nombres. Porque Él nunca desacierta. Pero no me interesa que me diga qué papá o qué papás son los que no acompañan a sus hijos a la pastoral porque creen, como se quejaba el pastor Moisés en la reunión de pastores, que el encuentro de niños es un depósito de infantes. Papás que están acá, mamás que están acá, esa es la creencia de ese mundo globalizado allá afuera. Los gobiernos progresistas que se fueron pusieron de tal manera la educación en crisis, ¿sí? Y no voy a dar nombre, pero ustedes saben los que estuvieron antes, que son una vergüenza, que nos hicieron creer que los chicos sí o sí tienen que estar en la escuela. El para qué no sé, pero tienen que estar en la escuela. ¿Y qué pasó con las mentes subsidiarias? Y la escuela se convirtió en una guardería, un depósito de niños donde, ay, si la maestra aplica una disciplina. Porque lo mínimo que le puede pasar es que la agarren en la calle la madre, el padre y toda una patota de familiares. Eso afuera no puede estar en esta casa. Porque esta casa cree en lo que justamente Isaías, Amós, Joel combatían. No se olviden del diseño original. La restauración de Sion empieza porque valores a tus generaciones. Las mishpatim empiezan por casa.
Este ministerio tiene una pastoral llamada Ministerio de Niños, que tiene encuentros de niños cada 15 días, pero es necesario que el papá, y particularmente el papá, esté en esta sinagoga, comunidad, no sé cómo quiere llamarlo. Pero con eso de, no, el domingo mi marido me ha dicho que no, porque el domingo es el único día que tiene para descansar. Sos un hereje apóstata que no sé qué hace sentado en esta silla. Porque si levantás Kabbalah Shabbat, pero el domingo es el único día para descansar, estás contra Yahvé, que ha dicho que el único día que se llama descanso, reposo, tiene en hebreo el nombre. Los demás días son de trabajo creativo, y me parece muy creativo acompañar a un hijo para ver cómo te acompañan a vos, a fin de que los principios de la Torá estén siendo aplicados con mayor velocidad en tu casa. Porque lo que espera el Señor es que se apresuren los tiempos, como en el primer siglo se apresuraban. El Eterno se había irado con los efraínitas por una sola razón: su orgullo materialista los llevaba a estar en la arrogancia de creer que todo eso era de ellos. Y Amós le dice, no es de ustedes, pero por la creencia de que todo es por su fuerza, que tenés derecho a descansar el domingo, algo así quizás, lo que se viene son tempestades de la ira de Dios. Y cuidado cuando Dios envía tempestades, porque sus tempestades son amorosas, pero dolorosas. Hemos visto en Ekeb que Dios, como un padre, al hijo que ama, no les gusta decir castiga. A mí sí me gusta decir castiga. Porque la palabra disciplina suena bonita, pero la palabra castiga suena más recta. Pregúntenle a uno de esos niños cuando los padres los disciplinan, si ellos sienten que el papá los disciplinó. Disciplinar es poner en discipulado. No me imagino a Tobías cuando Araceli o Juan lo tienen que retar diciendo, y ayer mi mamá y mi papá me disciplinaron, practicaron discipulado conmigo, soy mejor discípulo. A cualquiera que le pudiera contar, me castigaron, mis viejos me castigan. Esa palabra está mal, es del patriarcado. Me será del patriarcado, sí. Por eso Abraham consiguió un Isaac con las características que tenía. Y por eso ese patriarcado de Abraham y Isaac consiguieron un Jacob, que consiguió 12 hijos, que eran un desastre, pero en algún momento se santificaron. Nunca se santiguaron, pero se santificaron. Busquemos el final, porque ya no son ustedes los que desean que yo termine en mi garganta. Venimos con Pedro. Pedro dice, lo que se dijo por los profetas, Isaías, Amós, hoy se está viendo. Ya no hay borrachos, ya antes ha dicho, ¿se acuerdan? Primer sermón, no somos los borrachos del tablón. No somos los borrachos de Efraín. Me salió la azul y amarilla que llevo por algún lado. No, es de River, cierto. Esos son los Delta, esos son los... Me salió la esposa que me ha intoxicado con eso. Volviendo al punto, es muy evidente que en el segundo sermón vuelve a realzar lo primero con esto de cuidado, no nos confundan con los saduceos. Desde nosotros no está apareciendo el sacerdocio católico con la Eucaristía católica y la Virgen María en el centro. Desde nosotros aquí en Sion está apareciendo el movimiento sacerdotal que nuestros ancestros no quisieron cuando no entregaron los primogénitos. Ese sacerdocio que se prohibieron las 12 tribus porque dijeron, sube tú solo, ya no vayan los primogénitos. Porque recuerden que hasta antes del Shavuot subía Moshe, ¿sí o no? Josué, Aarón y sus hijos. Y dice todos los sacerdotes o primogénitos. Pero después Shavuot dice, no, mi primogénito que no suba. Y vino Leví, vino la Casadón, vino el de 40 años en el desierto, 15 siglos de demora, y nunca un reinado de sacerdote para Dios, porque ahora solamente había 2 tribus, Judá y Benjamín, que regresaron de Babilonia, y 10 tribus perdidas que había que salir a buscar. ¿Van siguiendo la palabra? No podemos avanzar con hechos si no nos vamos al contexto profético de la historia. Ese reino del sur al cual Isaías le profetiza, vuelvo a repetir, entre el siglo 8 y 7 antes de nuestra era común, antes de Cristo, estaba bajo amenaza, primero del imperio asirio. Pero cuando justamente el imperio asirio desaparece porque le gana de la noche a la mañana un imperio llamado Babilonia, sigue Isaías diciendo, no crean que porque los asirios desaparecieron, se llevaron lejos atención con esto que lo explico en la próxima Shabbat, se llevaron lejos a sus hermanos como ellos decían. El profeta Isaías dice, ustedes querían que sus hermanos fueran llevados lejos porque los avergonzaba su idolatría. Pero justamente dice, cuidado, porque la amenaza de ustedes no es Asiria hoy. Aquellos no escucharon a Amós, a Oseas, tampoco se escuchó a Joel. Aquellos confiaron en sus riquezas.
y confiaron en caballos. Porque una de las cosas que tenía el reino de Samaria cuando el reino de Asiria venía es que buscaba al rey de Egipto y confiaba lo que el rey de Egipto tenía y que supuestamente hasta ahí nadie le había ganado, sus carros y los caballos del faraón. No había que volver a Egipto, ¿se acuerdan un mandamiento? No podían volver a buscar caballos del faraón. Ya había habido un rey que cometió el error ese. Había comprado las mejores yeguas de Egipto, y hablo de Salomón. Lamentablemente fue uno de los errores también de Salomón. Advertido por Moshe, que comprarán caballos con la tuya. Siempre con la tuya los gobernantes hicieron lo que quisieron. Isaías está diciendo, y Pedro después, cuidado Jerusalén, si estás de pie, es porque aquí está la presencia. Isaías conocía la presencia del primer templo. Pedro no conocía a Shekinah en el templo, pero Pedro, sus contemporáneos etarios de Judea, Galilea, los judíos de la dispersión, todos esperaban que la presencia de Dios bajara en ese templo por medio de Mashiach ben Yosef. Y Pedro está diciendo, la presencia se hizo carne. Y hoy desde su espíritu nos está llevando al rápido cumplimiento. Está siendo retenido. Pero cuando sea restaurada Sión, todo volverá a estar en sus manos. ¿Qué es la restauración de Sión? El deseo de Yahvé. Que el mundo de arriba vuelva a tener un puente y un portal abierto al mundo de abajo. Que cuando el mundo de arriba descienda al mundo de abajo, no se encuentre con un mundo que no está preparado para la recepción de esa presencia. Y la única forma de que eso ocurra es que estén las 12 tribus adorando allí en el templo de Jerusalén. En el llamado tercer templo, cuando la era mesiánica por 1000 años diga, ¿te das cuenta por qué guardaste Shabbat? Para hoy ser parte de los reyes que enseñan Torah a los que vienen de las naciones, diciendo, vamos, subamos al monte de Sión, a la casa de nuestro Elohim, para que nos enseñe sus caminos, para que nosotros andemos por él. Eso dirán las naciones. Y será gracias que tú guardas Shabbat y te sacas de la boca la estúpida, el domingo es el único día que tengo para descansar. Porque Yahvé escucha, él no anota nada. Ya se encargó de escribas que anotan y que le gusta que digas eso. La recopilación de los escritos proféticos en la boca de Pedro, me parece que es importante que nosotros la empecemos a considerar. No nos apresuremos. Pastora Laura, con un equipo, especialmente con una persona, ha hecho que todo esto que estoy enseñando se esté desgrabando, convirtiendo en una especie de manual para que vaya a los grupos UBA y lo empecemos a trabajar. Pero yo me vine al capítulo 3 porque no puedo apresurarme más. Roma nos lleva muchos siglos por adelantado y ellos están en contra de Sión. Ellos quieren el Sión como Edom, su antepasado, quería la primogenitura que él mismo por un plato de lenteja le vendió a su hermano Jacob, ¿o no? Quieren el placer y las cosas de Dios por placer mismo, por ego mismo, por Yeser Hará mismo. Quiero terminar leyendo Isaías 35:10. Pregunto mientras busco, ¿vas captando el contexto de Hechos? ¿Te das cuenta que Hechos hay que leerlo desde una recopilación de profetas? ¿Quién entiende que Hechos 29, capítulo que no está acá escrito, lo vamos a tener que empezar a escribir nosotros? Si somos Monte Santo, es porque entendemos que se restaura Sión. Y desde hoy va a ser el recalco de mi palabra y mi predicación acá en Madariaga, en Chile y en la América toda que me quiere invitar. Porque esto no es para David Nesher y los que con él están. Esto es para todo creyente que en cualquier lugar de Babilonia, digo iglesias evangélicas, se cansó de tanta efervescencia. Porque la efervescencia es una desilusión al final. Tengo sed, tomemos una coca. No te saca la sed, te pide más coca. Y tu cuerpo se desilusiona. Por eso cuando el cuerpo solo recibe gaseosas, porque estoy haciendo sponsor acá, llega un momento en que se enferma. La desilusión física se llama enfermedad física. Bueno, imagínate esto en el alma. La gaseosa que están dando, entre comillas, ¿se entienden la metáfora? En los mensajes efervescentes desde los que más se conocen a los que ni sé quiénes serán y estarán en la vuelta de acá, de esta esquina. Ay no, está una pastora, ya sé quién está. Sí, también es peor. Todos esos mensajes, hermanos, a la larga esa gente la tiene desilusionada, porque la gente fue creada para, al menos la gente que quiere, ¿no?, edificar su vida en fundamentos. Allá afuera ya no se habla de valores, no se habla de principios,
¿Qué tiene la gente allá afuera? Códigos. Porque yo tengo códigos. Soy una persona de códigos. Ese era el idioma de la masonería italiana con la guardia de la masonería de Roma que se llamaba las mafias italianas. Las mafias eran guardias armadas de la masonería de Roma, a la cual pertenece la familia Macri, no sé si les suena, que siempre esa masonería ha querido ganarla a la masonería londinense, que es la que domina todo el reino de Gran Bretaña y se extiende por Estados Unidos. La masonería de Estados Unidos sigue el orden de Londres, no el orden de Roma. O sea, Roma no solamente tiene un problema con un papa que es Illuminati masón, sino que ha extendido por medio de estas estúpidas formas de cantos y gente en nuestras generaciones. Para mi hijo y los de edad de mi hijo más chico, no está mal decir tengo códigos, está re mal. La gente con códigos no entiende mishpatim, no se hace responsable del otro. La gente con códigos en su ego quiere solo sentir que está bien con los que él le empatizan y simpatizan, con los que en su colectivo son los amigos con pinches. Pero hoy necesitamos ser Javerín y Javerot, amigos, amigas, porque estudiamos Torah y no porque nos contamos la confidencia de nuestros pecados para sentir que el otro, como si fuera el padre de un confesionario, va a guardar el secreto, pero a la larga va a salir a contárselo al amigo o amigo más confiable que tiene, como ha pasado tiempo atrás. Hoy estamos en tiempos nuevos, en tiempos donde la amistad no puede ser te confidencio pero no digas, te cuento esto pero no, por favor no lo cuentes. Lo que necesites contar, llévalo primero a Teshuvá. Y de Teshuvá llévalo a gente que con corazón de Yahvé te puede pastorear. Pero a tus hermanos contale lo que aprendiste de Torah. Porque a lo mejor descubrís que alguno de ellos no lo aprendió. Y cuando vos se lo cuentes, lo vas a edificar. Hoy me asombraba, porque yo conozco el alma de todos. Y varias personas, una gran mayoría de ustedes son tímidos. Y yo en mi casa tengo hijos tímidos en cuanto para hablar en público. Salvo que el Espíritu de Dios los coloque en el deber de hablar. Y a mí me alegró mucho cuando un audio lo pude compartir, porque yo conozco el alma de la persona que compartió el audio, saben de quién hablo, y me edificó, no por padre físico, sino por padre apostólico, porque de repente vi muchas de ustedes mujeres o muchos de ustedes varones que todavía no se animan a hablar, pero que ya es el tiempo, ya es el tiempo. Tu erudición no es racional. Tu erudición es profética. ¿Sabe qué significa tener erudición profética? Tener Jokmá en el corazón. El poder de la sabiduría que a Salomón lo llevó a no pedir fama, no pedir oro, sino que el Dios eterno desde la Torah le ayudara a llevar un pueblo rebelde, 12 tribus complicadas. Con Salomón aprendieron todos a comprarse camas de marfil. Pero hoy aquí, desde mi boca, está hablando alguien más grande que Salomón. El Verbo divino se hizo pobre por nosotros para que nosotros seamos ricos en erudición profética. Porque solo es rico aquel que de la Torah dice, mi fundamento es el eterno. De Yud-Heh-Vah-Heh he conseguido lo que tengo. Ese hombre que me mueve la cabeza llegó con un garaje que no era de él. Era de su abuelita, a quien respeto mucho, por muchas razones. Ella es abuela paterna, ¿verdad? Una mujer que había enterrado en su tiempo por un accidente a su hijo. Y fue sostén, especialmente para el que con 14 años empezó en ese garaje a tener un taller. No sé cómo el mejor amigo de la iglesia donde él iba, que ya había llegado acá, lo trajo. Hoy no está ese muchacho con nosotros. Nunca me va a caer la ficha de por qué Dios a veces hay personas que son solo un puente, ¿no? Un puente. Pero ese garaje no se convirtió en el taller que hoy tiene o la gente que él maneja. Se convirtió en muchos recursos. Pero hace mucho que no viajo con él porque ya no quiere viajar conmigo. Pero si hay algo que llega un momento que digo, ya está, ya me lo has dicho, pero me tengo que callar, no se lo digo. Es que siempre recalca, gracias a lo que aprendí en Montesanto, yo tengo lo que tengo. Y eso a mí me moviliza a saber que todos los que están acá, tengan más o tengan menos, jamás serán desilusionados. Porque está siendo colocada la puerta angular en tu corazón, la piedra angular en tu corazón, para que vos, yo, nosotros juntos configuremos esto que se llama la Sión restaurada. Somos la ciudad de David. Si dijiste amén, yo quisiera invitarte a que con Isaías 35:10 cerremos nuestro encuentro de hoy. Hay mucho para hablar. ¿Quieren más? Síganme por YouTube.
35:10, final del capítulo, ¿sí? Y los redimidos de Yahvé volverán. ¿Y vendrán con qué? Vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Por favor, vuelve y entra en Sión. Tené la deferencia de amarte y desde ahí con las mishpatim amar a tu prójimo. Disponete a más servicio del que estás dando. Hoy estás de ujier, preguntarle a algún líder qué otra cosa hace falta de ti, además de ser un ujier. Hoy estar a cargo de un grupo UVA, animate a otras cosas. A veces un audio como el que hoy escucharon puede edificar a tantas naciones. Al menos gracias al aula de hoy, hubo 2 suscriptores en ese momento. Es que Sion tiene siempre publicadores de sabiduría. Gente que tiene gozo y alegría perpetua. Gente que sabe que la tristeza ha huido. No es que va los domingos a llenarse de efervescencia para el martes estar vacío del gas. Ser un jarabe coca-colero que para nada sirve, como cuando se creó la Coca-Cola como jarabe. Si no lo saben, estudien la historia. Era un jarabe que no sanaba nada. Sí, de verdad. Hasta que alguien encontró y dijo, no, ¿qué jarabe? Hagamos. Y vieron lo que es eso. No te estoy dando jarabes efervescentes. No te estoy dando un evangelio lleno de gases. Te estoy dando un evangelio con una piedra angular que necesita de piedras vivas, es decir, tu alma en transparencia. Lo que dijo el pastor Daniel, perdón que se lo repita y de otra manera. No es una cosa acá y otra cosa en tu cotidianeidad. Acá soy esto, los viernes. Los viernes para los que dicen el domingo es el único día de descanso. Bueno, tu viernes lo convertís en la copa del Kiddush, en la mesa de Shabbat, en el jalot que tirás, en la sal que pones. Podés hacer todo eso como aquí. Isaías dice que lo hacían los borrachos de Efraín. Pero los borrachos de Efraín hoy no están entre los vivos, ni sus generaciones están entre los redimidos. La borrachera que yo te hablo es la de Hechos 2. Un Shavuot que dice, no es en 2 tablas mi ley. No son 2 tablas de piedra. Enviaré mi espíritu para que esta ley, esta Torá, esté a fuego grabada en tu corazón. ¿Y se acuerdan cómo vimos para allá que se fue? ¿Cómo es el corazón que tiene a fuego la Torá? Corazón circuncidado. ¿Fuertes es el apellido de tu madre? Fortes. Nuestra hermana Elba Fortes está internada. Y Dios me dijo, mandarle una palabra. No sabía qué decir. Dios me dijo, abrí la boca, dame tu voz y yo te doy mi verbo. Y cuando abrí la boca, me acordé de algo que me había testificado en su tiempo el pastor Adolfo, cuando Elba vivía en General Madariaga. Y Elba, ¿qué edad tiene tu madre? 80, se bautizó hace 2 años, 3 años. Elba con 77 años, lo que había captado bien y que en su corazón había hecho un cambio, era la palabra nuevo nacimiento. Y pastor Adolfo me confirmaba, me testificaba algo que después me ha confirmado Naomi en este tiempo. No dejaba otra cosa de decirle a sus nietos, los que no están todavía en el camino, gente de Madariaga que a veces iba a la casa de ellas, y le decía, no se olvide del valor que tiene el nuevo nacimiento, algo así. Y me acuerdo de 2 que amo, César y no me acuerdo cuál es el otro, pero de César, me acuerdo que no está en el camino hoy, no sos vos César, un César de General Madariaga joven. Le decía, sí, hermana, sí, yo voy a la iglesia. Va a la iglesia, pero ¿te aseguro que ha nacido de nuevo? Parece poco, pero para mí es todo. Y eso que ella enfatizaba, el Señor me hizo hacer un mensaje de que se quedara en la calma de saber que porque era una nacida de nuevo, Él como padre la estaba abrazando. Que simplemente se dejara en ese abrazo fusionar. No sé qué significaba, pero ella sabrá, porque lo recibió. Y siendo que supuestamente está casi inconsciente, cuando escuchó, dijo, el apóstol. Pero no quiero llevar gloria a nada de una anécdota para mí. No. La gloria de Sion está contigo. La gloria de Sion está aquí. La Sion que se necesita restaurar es urgente que se restaure para que ese aroma no se vaya allí y aparezca el falso profeta. Porque cuando el falso profeta se manifieste allí, a que no saben quién sigue después, el antimachía. Y ahí la tribulación será, pero yo creo que todavía no es el tiempo de la misma. Hay muchas almas que sacar de Babilonia. Hermanos, la tristeza ya no reina sobre vos. Gozo y alegría perpetuo es si tan solo, en vez de buscar camas de marfil, tu descanso, tu reposo,
esto es mío, empezás a decir, Dios es el todo que tengo. Me acostumbré hace mucho tiempo, cuando era muy joven, por causa de un libro que llegó a mis manos por una amiga, compañera de la facultad. Ella se movía en movimientos juveniles de la Iglesia Católica. Pero el libro me llegó mucho. Me regaló un libro que se llamaba Dios es mi suelo. Y saben que eso siempre fue mi lema de vida. Dios es mi herencia. Dios es mi suelo, mi camino, donde me planto, donde edifico, es la roca, donde no he sido jamás desilusionado. No sé si vos querés eso. Y a veces vas a tener que dejar lugares que creías que estaban bien, pero si dejo mi trabajo, ¿quién me va a sostener? Lo dije yo en el año 90 y algo. 98, no, 97, 96. Y Dios me hablaba, te quiero tiempo completo. Y tenía una congregación de 20 personas, donde no se practicaba ni diezmo ni ofrenda. Había gente que lo traía voluntariamente, porque yo a la estupidez bautista la había creído, y que si la gente no le ilumina, ¿para qué la vamos a decir que es obligatorio? ¿O no es lo bautista eso? La primera vez que mi esposa me acompañó a un evento bautista, ya se preparaba al estilo Montesanto, sacar unos billetes. Primero se asombró que ahí en la Alameda era una palangana así de madera. Reunión de pastores de Cuyo. Y comenzaron las palanganas a pasar fila por fila. Algunos bolsillos con manos pastorales así. Otros sacaban moneditas y tiraban moneditas. Parecía el sapo criollo, ¿vieron? Y mi esposa me dice, ¿qué es esto? Ni cuando era católica se daba así. Estos son los bautistas. En aquel tiempo Dios me dijo, te quiero tiempo completo. No. ¿Y quién va a ayudar a mis padres? Son ancianos. Todo lo que podés buscar. Hablo, pensá en tus razones o raciocinios para no dejar tu trabajo, tu empresa por servir al Señor. Yo no voy a hacer la grande que hacen algunos rabinitos, entre comillas, que andan por la web. O aún esta gente de raíces. Ay, si usted no puede dejar su trabajo, guarde Shabbat al menos con oración. Yo sé que hay hermanos que miran esta transmisión, que están en el supermercado. Haga oración y ya es una forma de guardar Shabbat. Ajá. Pregúntenle a David Nesher, o si no, pregúntenle a Enrique Tula. Y díganle a Enrique Tula si no está bendecido hoy, porque David Nesher lo persiguió para que conociera este gran secreto. Y tiene a todos sus hijos acá. Hoy estoy aquí para decirte que es tiempo de que haya mucha gente que salga de su tristeza. Metámonos en el libro de los Hechos como lo hemos hecho. Hay un compilado de profecías que se estaban cumpliendo y se frenaron. No las frenes vos. No las frenes más vos. Deja de ser evangélico. La salvación es personal e individual. La salvación empieza por un pueblo, un colectivo que tiene que ser reinado de sacerdotes. Hoy es tiempo de Teshuvá, de nuevo. Sí, yo no soy el doctor y ex senador mendocino. Yo soy un doctor en una ciencia que cada vez se me hace más amplia. Ya no sé cómo estudiarla. Decían los líderes, por un líder que decía, yo quisiera saber todo lo que sabe el apóstol. No, me falta tanto, pero al menos emulame la sabiduría que voy alcanzando. No seré doctor, porque pagué un título en una universidad de Los Ángeles. Pero mi doctorado es llegar a tu alma y decir, vamos, no sigas enfermo en esa fiebre materialista. Tu cama de marfil tiene al Eterno muy enojado. ¿Qué estás esperando? ¿Un diagnóstico de alguna enfermedad peor? Hoy es tiempo de Teshuvá, pero también de conversión mental. Hoy es tiempo de cambiar la forma de pensar, porque tu vida aún tiene muchas mejores cosas por vivir y van a venir. Solo los ujieres de pie, con manos alzadas si puede ser, y a los que se reconocen en lo que nos leyó el pastor Daniel, si están en el Mesías, linaje de Abraham son, pueden empezar a agradecerle a Dios por su benevolencia. En silencio, sentado, sentate a los pies de Él. Y aquí está mi boca. Mi voz ya fue carro y su verbo ya fue espíritu profético y a todos está hablando. Y muy especialmente a los que estando flaquitos se habían distraído con las camas de marfil, se habían emborrachado. Y cuando alguien se distrae y se emborracha con las cosas del mundo material, inmediatamente viene el desenfoque y con el desenfoque viene la caída de Misrayim. Agradezco al Señor que hoy están esas almas aquí, porque fue tu papá quien te trajo evidencia de lo que decía Elba a otros. Tu corazón es la de un renacido, alguien que habiendo nacido de nuevo, hoy es piedra viva de esta Sion que está siendo constituida y reconstruida. Con amor voy a hacer el llamado. Primero a los que estaban desenfocados o distraídos
y por ende desenfocados. El Eterno te ama y te dice que no te va a desamparar. Jamás te dejará como un alma desconsolada, como una vida desilusionada. ¿Querés a esto que acabo de decir responderle poniéndote de pie en tu lugar? Solo a esos. Primero a esos. Nadie los mira a ellos, pero nos alegramos por ellos, Señor. Esta es la mesa de la alegría, Señor. La mesa que hoy rompe con la desilusión que traen las camas de marfil. Se acaban de poner de pie gente que jamás será señalada como por los ángeles o las esferas celestiales como los ebrios de Efraín. Se acaban de poner los del linaje de Abraham, escondidos en el poder de alguna de las tribus perdidas, refugiados en el carácter de esas tribus, pero por sobre todo participantes del que nos hace el linaje de Abraham, Mashiach. Por favor, en su nombre, en Yeshua, haz que estos que están de pie empiecen con su propia oración a sentir el fuego de tu pasión.